A lo largo de la historia, las personas han sido fascinadas por lo inexplicable, ruidos extraños, sensaciones de presencias invisibles y sucesos que parecen desbordar la lógica. Estos fenómenos han dado lugar a innumerables relatos, mitos y leyendas, muchos de los cuales forman parte de lo que conocemos como literatura paranormal. Si bien algunas de estas experiencias se explican por factores científicos, la interpretación de lo que consideramos paranormal está profundamente influenciada por nuestras creencias y el imaginario colectivo. Bueno, resulta y resalta que cuando yo era un retoño y iba a la escuela, una vez un pana dijo así de que, ay, apareció una muñeca en mi patio, así. Y yo de que, ya, bro. Entonces como que dijo, sí, y la traje y la sacó de la mochila. Y era una muñeca bien turra, o sea, era así como que una muñeca de trapo, tenía como los pelitos con lana, así, horrible, horrible. La cuestión es que el man como que empezó a decir que la muñeca se aparecía y se desaparecía de su casa. Y nosotros así de, bueno, qué chévere. Y después como que estábamos en clase de religión y las bancas que teníamos nosotros abajo eran como, o sea, no había un hueco en la banca, entonces tú puedes como meter cosas. El punto es que de la nada mi pana agarra y dice así como que está abajo de tu mesa y yo abajo, o sea, abajo a ver y estaba ahí. Y yo obviamente pegué el grito del año y luego como que mi profesora dijo de que chicos, no hagan eso. Entonces nos quitó la muñeca. A todo esto tú dirás, el man la pudo poner ahí y relativamente sí, pero la cosa es que luego la profesora nos quita la muñeca, la pone en el escritorio, pasa a la clase y luego cuando regresamos a ver la muñeca ya no estaba. Entonces como que no estaba y todos dijimos como, ay, alguien se cogió así, pero, o sea, no era como que el caso. La cuestión es que después yo me fui a mi casa con traumas. Entonces, cuando llegué en la noche a dormir, yo tenía un sillón al frente de mi cama y yo esa noche me puse a dormir con Dios, la Virgen y todos los ángeles que se puedan imaginar. Literalmente, armé un altar en mi cama. O sea, en mis almohadas puse todas las figuras religiosas que se puedan imaginar y yo en el medio. La cuestión es que luego como que ya me despierto así, o sea, como que yo estaba de que no puedo dormir, no puedo dormir, y abro los ojos y miro en mi sillón, que yo tenía muñecos en el sillón, y le veo esa cosa a la muñeca sentada en el sillón de mi cuarto. Y me levanté, salí gritando y llorando y me traumaticé por muchos años de mi vida. Esa es mi historia paranormal. Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Los Especialistas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que yo sé que a muchos de ustedes allá en casa les debe interesar y es nada más y nada menos de este territorio tan fascinante como lo es el mundo de lo paranormal. Hoy vamos a descubrir qué tan cierto es, ¿existen o no existen los fantasmas? ¿Qué significan esos ruidos o esas sombras que muchas veces vemos? Pero para esto tenemos un invitado muy especial que en esta mañana nos acompaña para poder hablar un poco más sobre el tema, un experto que sepa en realidad sobre esto, y es nada más y nada menos que Félix Anduesa, quien es experto en creencias, espíritus y la literatura paranormal. Félix, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por darnos este tiempo y también porque nos vas a explicar un poco. Bueno, para comenzar yo quisiera que nos expliques, bueno, yo creo que ese tema siempre es muy controversial y mi primera pregunta es, ¿existe dentro de la ciencia una explicación sobre los fantasmas? ¿Existen o no existen? Uy, es bastante complicado. Actualmente hay muchas ciencias que piensan que no, pero realmente desde mi posición directamente, que es más orientado hacia la filosofía, es como que más que todo lo que nosotros vemos es que todo lo que tiene que ver con lo paranormal está un poquito más allá de la razón. Hay un límite en el que nosotros no podemos conocer, que no podemos estudiar con las mismas reglas y posiblemente ahí está, pero no quiere decir que necesariamente no exista. Puede ser que aún no lo conocemos, probablemente. Pero ha pasado con muchas cosas que a lo largo del tiempo vamos descubriéndolas y vamos explicándolas. En este caso, no hay ninguna ciencia que diga existen, pero tampoco nunca hemos dicho que tampoco existe. Entonces no estamos todavía en ese punto. Correcto. ¿Cuál es la explicación que podemos darle, digamos, cuando existen estos ruidos extraños que solemos escuchar? Digamos, te doy un ejemplo, estoy en mi casa y esto lo he contado aquí muchas veces, estábamos en el comedor, yo estaba sola con mi mamá y de la nada la parte donde se guardan los cuchillos, las cucharas, suenan, ¡tac! Así, de la nada. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la explicación cuando muchas veces escuchamos ruidos y estamos solos y aparece esto? ¿Qué significa o cuál es la explicación que existe? Ya, generalmente hay dos explicaciones. Por lo menos una
que se está dando más recientemente es como una especie de respuesta al vacío y la otra sí es lo que tiene que ver con el paranormal. ¿Cuál es la respuesta al vacío? Generalmente que nosotros como humanos tenemos miedo básicamente a estar solos, básicamente a los duelos o cosas por el estilo. Eso nos lleva a que en muchas ocasiones terminamos pensando o atribuyendo un significado a esos ruidos. Puede ser por muchas razones, puede ser cosas de las tuberías, puede ser en este caso si son los cubiertos, pues puede ser que un pequeño temblor o cosas por el estilo. Y eso lo atribuimos, esa es una parte. La otra es la que está directamente a lo paranormal. ¿Y qué es lo que normalmente se ve acá? Que hay muchas explicaciones, probablemente puede ser algún tipo de espíritu, algún tipo de entidad que está ahí y que no necesariamente que esté molestando, sino que nada más está interactuando con su espacio de alguna forma. Pero no es como que normalmente busquen asustar o algo por el estilo. No, esa no es la explicación por ese lado. Pero podemos verlo por ambos. No hay como una explicación científica 100% para todos los casos. Depende de qué es lo que esté pasando, básicamente. ¿Por qué ahora que tú mencionas esa parte, por qué existen estos espíritus dentro de las casas? También aquí me entra la duda, no sé si a nivel nacional, pero digamos en la costa, toda mi familia tiene el pensamiento de que cuando alguien fallece, esa persona empieza a recoger los pasos y que los espíritus están en la casa, o que si una persona falleció en cierta casa, como que el espíritu siempre va a estar presente. ¿A qué se debe? ¿Y esto hay una forma de evitarlo o siempre va a existir? De hecho, si lo vemos desde lo paranormal, hay como una explicación a eso, a por qué está directamente en la casa. Generalmente es como, bueno, hay estas dos partes. Uno que es básicamente porque es donde murió, donde vivió más tiempo. Entonces como que tiene alguna conexión con eso. Pero al mismo tiempo existe la otra que es como cuando tú pasas mucho tiempo en un espacio, es como que cierta energía de lo que de tuya propia queda en ese espacio. ¿Ya? Entonces eso lleva a que después, al momento de morir, pues básicamente como siga un remanente de ti ahí. Eso es como lo principal. También ahí está la otra explicación que decía antes, que deriva del vacío. En ese sentido, cuando un familiar muere o cuando alguien cercano muere, pues nuestra mente no asume que murió, entonces como que vamos a sentirlo ahí. Eso es como la otra parte. Pero directamente en lo paranormal, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar de cierta forma? Hay como varias explicaciones, hay varias soluciones. Creo que lo que más común dicen es como si no es un espíritu que se perciba malo, es básicamente cuando no es que te asustas o se te eriza la piel o cosas por el estilo. Cuando no pasa eso, pues simplemente dejarlo estar o ponerle como alguna ofrenda, cosas por el estilo, que es más lo que hacen también los mexicanos, por ejemplo, en el Día de Muertos, de, ok, so, te rindo como este homenaje hacia ti y ya. Pero si es malo, o si esa presencia se siente mala, lo que normalmente dicen es que hay que hacer alguna limpia, o llevar a un sacerdote, o bendecir la casa, depende de la creencia. Eso básicamente. Bueno, y ya ahora que mencionas también esa parte, hay también como esas dos opiniones. Hay ciertas personas que dicen debemos bendecir la casa cuando empiezan a sentir estos espíritus o estas cosas raras. Y también está la otra que justamente estábamos conversando ahora temprano y que es un poco chistoso, pero que a mí me ha funcionado. Y es que cuando existen como que esas cosas, la típica de insúltalo. ¿Por qué funciona o a qué se debe o es solo mental? El hecho como que tú sientes o escuchas y es como que empiezas a decirle de todo y pasó. Ya. Generalmente eso de insultarlo es como muy de la cultura ecuatoriana, pero también es como muy latinoamericano. ¿Ya? Y eso parte básicamente por una explicación que una vez me dio un profe que es sacerdote, y es básicamente que, es decir, en Ecuador y en gran parte de Latinoamérica teníamos todas las culturas indígenas, después llegó España con el catolicismo y se integró, básicamente. ¿Y qué es lo que decía? Había muchos espíritus o muchas creencias sobre, por lo menos en este sitio está la mala naturaleza o hay como un espíritu fuerte acá. Entonces, cuando había un espíritu considerado como malo, entonces lo que decían era, pues, tienes que sacarlo de alguna forma, entonces maldícelo. Sería como, hay que lanzar eso, como desde la religión, desde el catolicismo, como que intentar que maldecirlo, de que es un demonio, cosas por el estilo, para que se vaya, más o menos así. Pero como a algunas personas les funciona, a otras no, depende, la explicación normal es que depende de qué tan fuerte sea esa entidad, pero también depende de que es algo más de las personas y de nuestra propia cultura. Muchas veces existen sombras o figuras
que solemos ver, ya sea cuando estamos acompañados o como solemos decir con el rabito del ojo. Entonces como que estamos en el teléfono y de la nada tú sientes que alguien se pasa a los lados. ¿Son alucinaciones o o sea, qué es lo que pasa cuando sentimos o vemos esto? En algunos casos, obviamente son alucinaciones, hay muchos casos en que sí, pero también hay muchos en que también parte de ese remanente de energía que decíamos antes. Entonces puede ser cualquiera de las dos opciones. Normalmente estas sombras pues tienen como alguna especie de trasfondo, depende. Yo una forma que he visto, que yo por lo menos no he tenido como muchas experiencias como paranormales tal cual, pero una de las veces que sí tuve y que tenía que ver con una sombra, yo no lo sentí, o sea, no me produjo nada, pero al que sí le produjo algo fue a un perrito que estaba conmigo. Entonces como que en ese sentido es como tal vez ellos pueden sentirlo, tal vez ellos pueden verlo en el caso de que no sea una alucinación nuestra. Entonces sí, es como que veo una sombra y el perrito, como pasó en este caso, se pone a llorar de la nada, como hay algo, pero no sabemos específicamente qué. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué los perros o también los bebés sienten o ven? Justamente a mi profe le pasó un caso similar que el mío, te lo cuento así súper rápido. Tenía una primita de 8 años, o sea, ya es una niña grande, ¿me entiendes? Pero sigue siendo como inocente, se podría decir. Íbamos con ella en la finca y íbamos caminando y me dice, mira, ¿quién es el señor que está allá? Y yo, no hay nadie. Entonces, ¿por qué los niños o los animales sienten o ven ese tipo de cosas? De hecho, tiene que ver con, o sea, lo que normalmente se dice es que tiene que ver con la pureza de su espíritu, como de su alma. Entonces, al momento en que están como menos tiempo en la tierra, por decirlo de alguna forma, o que tienen menos maldad, pues implica que pueden ver más cosas. Nosotros como ya estamos más grandes, hemos estado con mucha saturación de cosas, probablemente no podemos verlos, porque tal vez incluso puede ser una noche estemos un montón de fantasmas en la casa y estemos viendo el teléfono, entonces al final no vamos a ver. Ah, ok. Pero ellos tienen como esa sensibilidad más grande. Incluso los animales, pues también tendrían como esta especie de cuestión más pura que lleva a eso. Y pues hay como muchas historias de como esa pureza. Incluso los animales suelen ser mucho más sensibles, no solo los perritos, sino en general En todos general, los animales. ajá. Esta historia pasó hace más o menos un mes y como que involucra a varias personas de mi familia. Estábamos justo en la casa de mi abuelita y ella vive como en un departamento en un segundo piso. Y estaba mi tía dándole de comer a mi primita, que es una bebé. Y nosotros nos fuimos a la tienda a comprar algo y ella dice que estaba como que viéndole a mi primita dándole de comer cuando sintió que el vaso se movía, pero no le vio a la bebé. O sea, la bebé estaba muy lejos como para mover el vaso. Entonces ella como que sintió como 2 veces que ella volteaba la cabeza y el vaso se movía. Y después de eso se quedó viendo el vaso y empezó a ver cómo el vaso se movía literal y tiene video, o sea, hay video de eso. Y después de eso como que sintió que había dos presencias donde ella, porque había una que movía el vaso y otra que le tenía el brazo, como para que no se mueva, porque ella quería reaccionar y quería cogerle a mi primita chiquita, pero no pudo, no se podía mover. Y después de eso dice que escuchó como que dos personas bajando las gradas. Y para eso nosotros llegamos como 5 minutos después porque ella nos llamó súper desesperada, como de, ¿dónde están? Por favor, vengan, ustedes fueron los que bajaron corriendo las gradas o qué. Y nosotros como que no, acabamos de llegar ahorita. Y dijo, escuché como 3 personas bajaban. Y no éramos nosotros, evidentemente, porque acabamos de llegar. Y ya llegamos y, o sea, como que se sintió un aire y se abrió como la puertita y se movió la cortina. Cuando la gente siente estas presencias, o digamos hay ambientes que son más pesados que otros, pero no todo el mundo lo siente igual. Digamos, tú puedes que estemos en el mismo lugar y yo siento algo raro, siento escalofríos y para ti es un lugar súper normal. ¿Por qué sucede y qué pasa en la mente y en el cuerpo de la persona en ese instante? De hecho, cuando pasa eso que se siente como más pesado es porque esa persona o la que lo siente es más susceptible a esas cosas. Normalmente es lo que se dice. Entonces, lo que termina pasando es que siente como una carga, como una amenaza. Normalmente sería lo mismo, o sea, lo que me han contado. Yo normalmente no siento como
esa pesadez del ambiente, pero lo que me dicen las personas es que normalmente es como si yo estoy en un espacio y llega alguien amenazante, o sea, llega alguien con Ajá. un arma, entonces me voy a sentir mal. Y eso es algo similar a lo que esas personas sienten. Entonces, como algo me está amenazando acá o algo está mal acá. También nos pasa a nosotros que cuando estamos psicológicamente, cuando vemos que algo no está bien, como algo no cuadra acá, vamos a atender a eso, como a sentir esa amenaza. Y eso es más o menos lo que sienten esas personas a ese nivel. Pero directamente la pesadez es básicamente por eso de qué tan susceptibles son. Por lo menos en mi caso, generalmente creo que nunca he sentido, pero sí he estado en espacios que, por lo menos, hace poco estuve en el cementerio de Tejar en un recorrido nocturno y una de las personas con las que, bueno, varias de las personas con las que estábamos sentían como que les empecé a doler la cabeza, que estaba muy fuerte el ambiente, que había muchos problemas específicamente en unas áreas. Y para mí no, pero después como que descubríamos que los guías nos decían, bueno, en esta parte estaban haciendo magia negra, cosas por el estilo, y eso derivaba de lo que ellos estaban sintiendo antes. Directamente. Y esto me imagino que también pasa dentro de los funerales. Digamos, en las creencias, por ejemplo, mis abuelitos siempre han dicho, digamos, tú vas a un funeral, llegas a la casa, ya no te pones la misma ropa y tienes que bañarte, y que a un bebé nunca se le debe llevar a un funeral porque si no le da mal aire, que lo ojean, dice que por el ambiente, por el funeral, por el fallecido. ¿Por qué? Es por ese, también, por La ese energía remanente de misma. energía. Es básicamente porque puede ser una energía mala, puede ser una energía buena. Y justo eso mismo me pasó en ese cementerio cuando fuimos, porque yo siempre estoy como en ese puente de como realmente no termino de creer, pero no puedo decir que tampoco existe, entonces estoy como en ese punto, ya como un agnosticismo en esa área, pero justo las personas que estaban ahí me dijeron, después de tanto que pasamos, incluso pasó como una especie de avistamiento de algo que nos Ya. pasó ahí, y lo único que me dijeron fue, cuando llegues a tu casa, o sea, báñate, limpia toda ropa, y esa ropa no puede estar con otra ropa, tiene que ser sola, y es básicamente por esa energía. Y en ese caso que justamente tú dices como que se logró ver algo, ¿esos espíritus realmente se logran ver? ¿Hay cómo percibirlos? ¿O es solo más como la mente humana que te logra hacer pensar que viste un espíritu? Depende, porque viene la percepción o de la sensibilidad de las personas. Porque qué fue más o menos, como en contexto, qué fue lo que pasó. Estábamos bajando por una parte, creo que de las más antiguas del cementerio del Tejar, y en este caso estábamos viendo otra cosa, estábamos viendo una tumba, pero más allá había como unas cadenas, y las Ya. cadenas se empezaron a mover. Y entonces como que, mira las cadenas, y el guía se asustó, entonces ya nos asustamos todos, pero como que fuimos a caminar hacia allá a ver qué pasaba. Y Ya. el guía coge la cadena y era muy pesada, pero se sentía como jalaba. Y él decía, pero vean, o sea, y entonces yo me acerco y dije, a ver, Ajá. tal vez es otra cosa. Y sí vi cómo se sentía que jalaban. Pero yo no vi nada. O sea, simplemente cogí y subía, pero no había nadie que cogiera. Pero vi una persona que estaba con nosotros que sí tiene dijo que era vidente y ese tipo de cosas. Y dijo que desde antes estaba viendo que estaba ahí subido un niño. Pero nadie vio al niño, solo ella estaba viendo al Solo niño. él. Y después otras personas que dicen, bueno, no hay fantasmas niños, o sea, no hay almas niños, sino que en este caso puede ser otra cosa. Y ahí hay mucha discusión. Pero en este caso yo lo sentí, no lo vi, la persona lo vio, ya depende de esa sensibilidad de las Claro, personas. pero o sea, en general todos sintieron como Sí, tal lo que eso fue estaba un montón sucediendo. de personas. Ajá. Bueno, en mi casa pasan muchas cosas paranormales y bueno, según lo que cuentan es que ahí murió una persona, una señora. ¿Qué pasa? Mi casa es de 3 pisos. El primer piso no es pesado, tercer piso no es pesado y todo es en el segundo piso. Cada persona que va ahí dice como que, ay, aquí se siente raro. Entonces, ¿por qué solo como ese sector? Sí, en este caso probablemente o la persona pasaba mucho tiempo ahí o tal vez murió ahí. Sería como la explicación normal. En un segundo Entonces, piso. una de esas dos es que lo que tendría que haber Ajá. pasado, porque es por eso la energía, es como la explicación. ¿Qué papel juega dentro de esto la intención o el estado emocional en el que uno se encuentra? ¿Puede influir? O sea, hay personas que, como tú le decías, digamos, están tristes porque falleció alguien o están con miedo de que hay un fallecido y se me va a aparecer el espíritu. Pero hay personas que no están pensando, aparentemente no están mal, o sea, están en su día súper normal, súper relax y sienten o perciben alguna cosa. ¿A qué se debe esto y qué es lo que sucede? Yo pondría como el límite justo con eso de la emoción, básicamente. Porque si uno está muy triste y recientemente falleció alguien, entonces va a tender a pasar que yo sigo viendo a la persona como ese recuerdo. Ya. Entonces, no necesariamente es algo paranormal. O por lo menos pasan cosas
Yo digo, o sea, siempre a esta persona que falleció le gustaba X canción y me senté y sonó esa canción. Probablemente también es el significado que le estoy dando, que no necesariamente que sea paranormal que esa persona haya puesto la canción, etc. Lo mismo con el miedo. De hecho, es como de las partes que más me gustan, porque me gusta provocarlo en literatura. Entonces, básicamente, si tú estás predispuesto a tener ese terror y estás con mucho miedo, entonces probablemente cualquier cosa la vas a interpretar de esa forma. Entonces, ese es un límite hacia el psicológico. Ya, cuando no tienes esa carga psicológica, cuando tienes la carga de la emoción y sigues sintiendo cosas, pues ahí está más complejo porque no podríamos explicar fácilmente qué es lo que pasa y probablemente vamos a ir al plano paranormal. De aquí hay algo más, aquí no necesariamente es algo como un fantasma, un espíritu o algo, pero simplemente es algo que sale de nuestro conocimiento actual, de algo que no podríamos explicar en este momento, básicamente. Porque hay cosas que no podemos explicar. O sea, obviamente yo sé que desde la parte científica aún no se encuentra como esa explicación y es ahí que nace como ese debate entre la gente que cree y la que no cree. Entonces, ¿en qué nos tenemos que quedar? Entre la parte científica y decir, bueno, digamos en mi casa toda mi familia es muy miedosa y cuando pasan cosas raras preferimos decir como que, es el viento o fue el perro, alguna cosa, para no pensar que fue algo paranormal, pero en nuestro subconsciente creemos que sí puede ser un espíritu o un fantasma. Entonces, ¿en cuál deberíamos quedarnos? ¿Entre la parte, esperando la parte científica, la parte más real, o la parte sincera también de lo que se siente, de que no, es que yo siento que aquí hay algo raro? Es que, de hecho, a ver, viene como una parte en que lo que uno siente, eso de esa creencia, no necesariamente es falsa, tampoco necesariamente es real, pero en este caso es como está fuera. ¿Y por qué es que pongo siempre esta diferencia? Normalmente en la actualidad tenemos como como una confusión, pero hay dos grandes áreas. Hay como cosas que la lógica y la razón puede explicar, la ciencia, la ética, debería ser la política y cosas por el estilo. Y del otro lado, cosas que nosotros no podemos aplicar la lógica, no podemos aplicar la razón, porque quitaría esa experiencia humana. Está, por ejemplo, quitando un poco lo paranormal un momento, podría ser el amor, las emociones, podría ser en este caso la belleza, la estética, y en este caso entra religión y entra lo paranormal. No hay una forma de explicar todo eso y si buscamos explicarlo en cualquiera de esos ámbitos, va a perder cosas o no vamos a poder llegar a profundidad. A lo largo de la historia, más desde el siglo XVIII más o menos, se han ido explicando algunos de estos fenómenos. Porque, por ejemplo, antes no entendíamos tal vez algún tema de la mente, por decir. Entonces después vimos que, no sé, que hay enfermedades o que hay trastornos psiquiátricos que de cierta forma es lo que antes veíamos como como alguien que tiene un demonio dentro, que necesitamos exorcismo. Eso no implica que ahora no existan, pero antes veíamos mucho, pero era un trastorno psiquiátrico. Pero únicamente pudimos verlo cuando la ciencia avanzó y llegó a ese punto. De decir, bueno, descubrimos, ya tenemos la tecnología necesaria. Puede ser que ahorita no tengamos esa tecnología para entender muchas de esas cosas o simplemente están fuera de la comprensión humana y nada más podemos percibirlas de algunas formas como por medio de las sensaciones. Entonces no siempre va a ser desde la razón, desde la lógica. Eso implica que por lo menos en ese caso lo que debería hacer una persona depende de qué le haga sentir mejor, pero a largo plazo si me hace sentir mejor como decir, bueno, eso solo fue el viento, pues está bien, pero si me voy del otro lado, como es un espíritu por ejemplo, no implica que sea falso, pero las acciones que debo tomar es básicamente no necesariamente desde el miedo, pero desde lo que siento. Es decir, siento que es peligroso, siento que me va a hacer daño, pues ahí tengo que actuar desde mi propia creencia. Es decir, si es más cuestiones de energías, místicas, bueno, me voy por ese lado, me hago una limpia. Si es de la religión católica, me voy al padre. Si es de otra religión, me voy a la persona que sea necesaria. Y si es bueno, pues no sería un problema, básicamente. Sería como alguien que me acompaña. Félix, muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Lastimosamente aquí tenemos que culminar con esta entrevista. Me encantaría seguir hablando, pero agradecemos que te hayas dado el tiempo desde que tú nos hables de tu profesionalismo sobre esos temas que son muy importantes y que muchas personas en casa también les interesan, ya que, como lo mencionábamos al inicio, no existe muchas veces esa explicación lógica. Entonces, ahora nos quedamos con esa parte de neutral. ¿Creemos en la parte más real o nos vamos por la parte que debemos sentir? Así es como culminamos un episodio más de Los Especialistas. Déjanos en los comentarios si ustedes creen o no creen en los fantasmas y si conocen igual algún caso paranormal. Hasta la próxima. Gracias.